Muy buenas a todos, sean bienvenidos a una nueva edición de este podcast WP. Como siempre, les saludo, es un honor, es un gusto poder estar con cada uno de ustedes, el que me puedan estar escuchando y el poder también leer sus comentarios, que aprovecho desde ya, sean ustedes suscribiéndose a este canal para que puedan estar notificándole en sus dispositivos cada vez que subimos un nuevo material o realizamos alguna transmisión nueva. Entonces, para que no se pierda todo este contenido, que la única finalidad que tiene es poder bendecir su vida y que usted pueda ser edificado. Como siempre, el tema de hoy tratamos de que sea un tema que pueda aportar a nuestra vida, no solamente a nuestra vida cristiana, porque sé que los que me escuchan son personas que creen en Dios, sino también a nuestra vida cotidiana, nuestro día a día. Y pues el día de hoy quiero desarrollar este tema que ustedes están leyendo en el título de este video. Y pues si tienen alguna pregunta pueden realizarlo en lo que son los comentarios. Y si tienen alguna propuesta de algún tema que les gustaría escuchar, pues háganmelo saber en la caja de comentarios, que yo los estoy leyendo y les agradezco por sus buenos deseos y sus saludos, y también aprovecho en enviar saludos a cada uno de ustedes. El día de hoy me gustaría basar este tema y desarrollarlo, empezar a esbozarlo eh, en algo que dice la palabra de Dios, bueno, en la Biblia, en Mateo capítulo 23, en el versículo 1. Se presenta Jesús y dice que él habla con los fariseos. Los fariseos era un grupo religioso del momento, del tiempo de Jesús. Y dice que en el versículo 2, en la cátedra de Moisés se sienten los escribas y los fariseos. Versículo 3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero ojo con esto, mas no hagáis conforme a sus obras. Y es aquí donde yo me quiero detener. Nosotros, como personas creyentes en Dios, tal vez de repente hemos leído ya este verso de la Biblia en algún momento, pero lo que es muy interesante es lo que dice las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y es que dice, todo lo que digan que guardes, guárdalo y hazlo, mas no hagas conforme a sus obras. Aquí él se está refiriendo al pueblo, a los demás, acerca de los fariseos. Este grupo, incluso este término que se utiliza, porque ya se ha vuelto común de repente escuchar a alguien que critica y no tiene un aporte constructivo, no tiene una crítica constructiva hacia algo, hacia un tema o hacia una persona, y pues le decimos, oye, ¿sabes qué? No seas fariseo, por favor, aportas algo bueno, no destruyas. Entonces, es un término que se ha utilizado y bueno, y viene de los tiempos de Jesús, y él hace esta referencia acerca de los fariseos y dice, todo lo que ellos digan, todo lo que ellos digan, lo que están diciendo prácticamente está bien. Eso es lo que yo trato de un poco de contextualizar las palabras de Jesús. Y él básicamente dice, lo que ellos están diciendo está bien, el que tienen que respetar la ley, lo que tienen que respetar honrar a sus padres, todo eso que ellos dicen, la ley, guardar los mandamientos, todo eso está muy bien y háganlo. Mas no hagan conforme a lo que ellos hacen. Porque en pocas palabras o de manera sutil les decía que ellos no estaban haciendo lo que estaban diciendo. Parece un trabalenguas, pero no. O en otras palabras, que es muy común, no practicaban lo que predicaban. Y es ahí donde es muy interesante y tenemos que, me quiero detener un momento. En el mundo cristiano, yo sé que de repente en el momento que yo estaba leyendo estas palabras, estos versículos, se le pudo haber venido a alguien a la mente que usted conoce y sabe que no practica lo que predica. Y es triste. Yo sé, es muy triste el poder conocer gente así, pero vamos a analizar esta situación. ¿Qué tenemos que hacer ante una situación como esta? Tenemos que criticar a esta persona, actuar conforme a ellos actúan, porque el típico fariseo lo que hacía era criticar una conducta, criticar una situación que no iba acorde a lo que ellos llamaban sus principios, que esos principios no estaban mal, pero lo que estaba mal, como nos dice Jesús, era lo que ellos hacían, porque no lo estaban cumpliendo.
Actualmente podemos llamar fariseos a muchas personas, o a muchos grupos de personas. Desde ya se me ocurre todo el conjunto político que gobierna nuestros países. En su gran mayoría, las personas que están metidas en política o que están en el gobierno cometen actos de corrupción. Pero, ¿qué era lo que predicaban y lo que decían en sus promesas, en sus candidaturas? No, era todo lo contrario. Después, podemos conocer a gente de nuestra propia familia que de repente no practica lo que dice. Y es triste. Eh, no quiero que usted piense ahorita en alguien en específico, pero analicemos esta conducta. Hay un verso que me gusta mucho que habla Juan, y es de que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. No hay nadie perfecto. Jesús fue la única persona que pudo estar en la tierra y que lo hemos visto, bueno, en las escuelas dominicales que hemos tenido en este mismo canal, que si no lo ha visto, le recomiendo que vaya a ver desde hace 3 semanas hasta el día domingo de la semana pasada. Hemos visto 3 clases muy buenas, interesantes, beneficiosas para nuestro conocimiento y hemos visto la deidad de Cristo, el ministerio terrenal de Cristo y por qué básicamente Jesús, a pesar de ser un ser humano, él tenía la condición de ser humano, también era Dios. Y como era Dios, bueno, Él fue el único que pudo vivir una vida estando en tierra y no haber cometido pecado alguno. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dice la Biblia. Él dice que fue tentado en todo, pero fue hallado sin pecado, sin mancha. Ahora, no nos desviemos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, leamos el título de este capítulo y es que dice Jesús acusa a escribas y fariseos. ¿Qué es acusar? Acusar es básicamente traer a la luz, mencionar, que no pase por desapercibido. Estoy acusando, estoy dando a conocer. No sé si algunos, bueno, los que de repente manejan un poco el tema de los correos, cuando alguien envía un documento a través de un correo por internet, esta persona dice, bueno, acuso recibo. Esa es su respuesta, acuso recibo. Ese acuso significa que está mencionándole a la otra persona que ha recibido este documento en perfectas condiciones. Entonces, Jesús acusa a los escribas y fariseos. Es muy distinto una crítica, una difamación, una injuria, a una acusación. Es muy distinto. Puede ser parecido, pero la acusación tiene fundamentos de hecho. La acusación tiene un argumento detrás. Y es donde Jesús básicamente empieza a mencionar ciertas cosas, como dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, dice el versículo 5. Yo sé que de repente conocemos a alguien en nuestro entorno que hace sus cosas para figurar. Les gusta figurar, le gusta que la gente los adule. Y es triste, sí, da una vergüenza ajena. No sé si a ustedes le han pasado, pero ¿cómo tenemos que actuar? Actuar como Jesús. Jesús menciona, si nosotros leemos, mejor dicho, si nosotros leemos la palabra de Dios, Jesús en esta situación ya había pasado por situaciones anteriores donde Jesús se había encontrado frente a frente a los fariseos. Y él no fue una persona hipócrita. Él directamente se los dijo. En capítulos anteriores, si leemos, nos vamos a dar cuenta de las situaciones que enfrentaba Jesús con ellos. Y dice que él le respondía con otras preguntas. Los fariseos lo llamaban a situaciones para que él pudiese condenar, por ejemplo, a la mujer adúltera. Y le preguntaron si es que estaba bien apedrearla, como decía la ley de Moisés. Pero Jesús, ahí es donde menciona estas bellas palabras y que hemos escuchado durante bastante tiempo. Y nos los tenemos que mencionar a nosotros también. Y es que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esta piedra, más que ser un juicio, una sentencia, era un acto de matar a una persona. La finalidad era matar a la persona.
Y esto es lo que hacen muchas veces este tipo de personas que tienen las características fariseas. Y es de que con sus actos, con las cosas que al final hacen, no con lo que dicen, sino con lo que hacen, terminan matando el alma de muchas personas. Es triste, pero Jesús lo acusa, se los menciona, los saca a la luz y los confronta a su realidad. El versículo 6, el versículo 5 más adelante dice, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Esas eran características de la vestimenta y de la apariencia que tenía que tener los fariseos, o mejor dicho, los creyentes o practicantes del judaísmo. Dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y los saludos en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, maestro, oh maestro. Aquí Jesús está dando características. Podemos conocer gente en el mismo entorno cristiano que les gusta ser adulados, les gusta ser alabados, pero hay que tener un buen análisis. Y es de que hay gente que justamente merece esta honra, no alabanza, porque Jesús es el que merece nuestra alabanza, Dios es el que merece nuestra alabanza. Pero su propia palabra dice: el que honra, honra. El que Dios llamó y, y cumple con el llamamiento del Señor, claramente va a recibir honra no necesariamente de los hombres, sino de Dios, porque Dios honra a los que le honran. Dice el versículo 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Podemos incluso en el mismo entorno, ya no de la hermandad, sino del liderazgo. Mucha gente que cumple con la responsabilidad de liderar o de guiar y tiene bajo su responsabilidad la condición de muchas personas. Un líder no es aquel que es alabado, no es aquel que es honrado en todo momento. Un líder es aquel que da su vida como una muestra de guía para los demás. Un líder no es aquel que te manda, el que te dice, haz esto, haz esto, haz esto, sino que no sabes hacerlo, se hace así. Te explica, se detiene, lleva consigo al equipo, lleva consigo al grupo que tiene encargado de su responsabilidad. Eso es un verdadero liderazgo. Nosotros tenemos que hacer como era Jesús. ¿Recuerdan esta situación en la Biblia donde los discípulos habían querido echar fuera un demonio, o un endemoniado, el espíritu que tenía un endemoniado, pero no pudieron y tuvieron que llamar a Jesús? Ellos no pudieron hacerlo, no sabían hacerlo. Jesús fue, lo hizo, pero explicó por qué lo hizo. Y en el caso espiritual dijo, bueno, porque esto no sale sino solamente con ayuno y oración. Tienen que ayunar, tienen que controlar su carne y tienen que orar. Entonces, eso es ser un verdadero líder. Un verdadero líder no te manda hacia adelante y te dice, ok, ve, hazlo por ti mismo y tráeme los resultados. No, un líder te explica cómo lo tienes que hacer. Ahora, si seguimos leyendo, dice el versículo 17, y aquí es algo que me, que me gusta bastante, y dice, eh, que aquí hay un versículo que me gusta mucho, y es donde me quiero detener. El versículo 11 de Mateo 23, si acaba de llegar a ver este video, dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Hay que entender algo, y es que nosotros concebimos la palabra siervo como alguien que tiene que servirnos a nosotros.
es prácticamente mi empleado. Si yo digo que tiene que hacerse algo, bueno, se lo tiene que hacer porque la Biblia dice que tiene que ser un siervo mío. Y no, las personas que tienen un llamamiento, que tienen un liderazgo, que tienen una responsabilidad impuesta por Dios, son siervos de Dios, sirven a Dios. Y por la gracia de servir a Dios es que hacen cosas a nuestro favor. Yo les hago la pregunta, ¿es obligación de nuestros líderes escuchar nuestros problemas? Es obligación. Ojo con esto, obligación. ¿Es obligación? No, porque nosotros no llamamos a esta persona. En el caso del Estado, del gobierno, ellos tienen la obligación de administrar justicia del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo tiene la obligación de ejecutar obras. El Congreso, el Poder Legislativo, tiene la obligación de legislar, de sacar leyes a favor del pueblo. ¿Por qué? Fueron escogidos por el pueblo. No se pusieron ellos mismos, ni tuvieron un llamamiento sobrenatural y más allá de la voz humana. No los llamó Dios. En el caso de nuestros líderes, hay un llamamiento puesto por Dios. Dios los llamó para cumplir sus obras, para cumplir sus mandatos y lo que Dios ponga en sus corazones. Pero no es obligación de ellos. Pero como es obligación de ellos el poder servir a quien los llamó, al Maestro, a nuestro Señor, es por ello que por gracia de la salvación de Cristo, ellos nos sirven a nosotros, nos ayudan con nuestros problemas. Por eso la idea de este tema es poder abrir un poco nuestra mente y darnos cuenta acerca de la realidad en la que vivimos. Está mal que haya gente que solamente busque la vanagloria, que busque la alabanza, el sobresalir, pero no nos podemos desentender de que van a existir. Existieron desde el tiempo de Jesús y siguen existiendo ahora. Entonces, a partir del 14, del 13 en adelante, dice el versículo 12, me quiero tener acá, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La humildad, hermanos míos, es algo tan importante y tan bueno, se siente tan bien cuando encuentras a una persona que es humilde y sientes la humildad, no solamente porque trata de aparentar humildad, porque humildad no es vestirse de una manera precaria. Humildad no es hablar con una voz bajita, hermano, hermana, amigo, joven, caballero. Eso no es necesariamente humildad. La humildad no está en el tono de voz. La humildad está en la manera de actuar. Ahí se refleja la humildad. Ahora, ¿alguien que sabe sus derechos no es humilde? No, tampoco, no nos vayamos al extremo. Todo tiene que tener un justo equilibrio. Porque me van a decir que Jesús, por ir y hacer lo que tenía que hacer cuando fue al templo y empezó a votar a todos los mercaderes y le dijo que había convertido el templo del Señor en una cueva de ladrones, ¿Jesús no estaba siendo humilde? Todo lo contrario, eso demostraba su humildad porque reconocía y podía entender cuál era el significado que tenía el templo del Señor. Tenemos que pensar mucho en esto, estimados y estimadas. La humildad tiene que ser una característica constante en nuestras vidas y no ser fariseos, no tener las características de un fariseo. Hay muchos hoy por hoy, conozco varios, pero la idea es poder sacar a nuestro hermano del error. Y hoy les comento esto y he querido mencionar este tema no por ninguna indirecta, no porque quiera darle un mensaje sutil a alguna persona, no. Dios conoce mi corazón y la idea de sacar este tema es porque creí que era necesario, es pertinente hoy por hoy, que vivimos en tiempos tan complicados, tiempos tan difíciles y que nos demuestran que la palabra del Señor se está cumpliendo. Son últimos tiempos. Tenemos que vivir una vida íntegra. Integridad significa que no tiene suciedad en él, no tiene contaminación.
que está compuesto por una sola materia. ¿De qué estamos compuestos nosotros? ¿De mentiras? ¿De hipocresía? ¿De falsedad? ¿De vanagloria? ¿De qué estamos compuestos? ¿De humildad? Y es por ello que me gustaría que usted, el día de hoy y esta semana, el mes completo, el año, pueda siempre tener en cuenta esto. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Tenemos que ser personas humildes, no delante de los ojos de las personas, sino delante de los ojos de Dios. No quiero que pase el tiempo y ver a alguien que por su mala reacción, por su mala manera de vivir, el Señor lo humille, porque se enalteció. Estimados amigos, hermanos, hermanas, los amo en el amor del Señor y toco este tema porque creo que es necesario. Porque como iglesia tenemos que crecer y no tenemos que menguar en nuestra manera de vivir hacia Cristo. ¿Qué estamos haciendo hoy por hoy en la cuarentena? ¿Nos la pasamos viendo Netflix? ¿Nos la pasamos jugando todo el día? Todo tiene su tiempo, dice el Señor. Si quiere alcanzar sabiduría, bueno, lea la Biblia, tema al Señor, respete lo que dice el Señor y lo que nos manda hacer. Lea los proverbios de Salomón. Ojo que no todos los proverbios son de Salomón, pero ahí también demuestra su humildad, porque nunca se atribuyó todo lo que él escribió. Si lee usted bien, no todos los proverbios son de Salomón, ¿ah? No todos los proverbios. Si usted lee la parte final, incluso se va a dar cuenta de que hay proverbios que lo escribió una madre de un rey, de un príncipe que iba a ser rey. Y son consejos muy buenos para nuestra vida. Yo no quiero alargarme más. Quiero que el Señor le ayude, que el Señor le pueda dar esa sabiduría, esa cordura, esa prudencia para poder vivir de una manera que sea buena para nuestra alma. Para que cuando la gente nos mire pueda haber reflejado la vida de Cristo en nosotros. Y sabe, me encanta mucho esta frase. Cuando alguien en algún momento me ha dicho algo bueno, una característica buena y me ha querido dar un halago, realmente yo trato siempre de mencionar al Señor. Se agradece, claro, se agradece, pero cuando me ha tocado mencionar el porqué de esto, bueno, es que uno está tratando de reflejar la vida de Cristo a través de nuestra vida. Nosotros tenemos que ser un vidrio transparente. Somos cartas abiertas, dijo el apóstol. Delante de la presencia del Señor somos cartas abiertas. No le podemos ocultar nada. Pero la gente sí puede recibir ese secreto, porque no sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios sí lo sabe. Y estimados hermanos, deseo que el Señor les rebendiga, les dé un precioso día, sábado, el día de hoy. Si lo estás viendo de manera diferido, estimado, estimada, que tengas un excelente día, que el Señor te bendiga y que puedas cumplir no solamente con lo que te has propuesto hoy, o esta semana, o este mes, sino que te puedas cumplir con todo lo que el Señor te propone en su palabra. El Señor nos propone en este día que tenemos que ser más humildes, que tenemos que servir a Cristo, y con ese servicio a Cristo, al Señor, a Dios, tenemos que también reflejar la vida de Jesús. Y Jesús, ¿qué hacía? Era apoyar a sus hermanos, amar a su prójimo como a sí mismo y amar a Dios sobre todas las cosas. Hasta aquí hemos podido llegar a este tema. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Nos estaremos reencontrando un próximo sábado más a través de este mismo medio, por este mismo canal, por IDP Perú. Les ha hablado su hermano Jonathan Sepúlveda. Que el Señor les bendiga.